Cambiando de tema, amigo Calderón, ¿cómo está el tema de funcionarios en el gobierno regional? Ya que hablamos de que el presidente parece que está ciego, sordo y mudo respecto a lo que realmente está ocurriendo. ¿Cómo está el tema de los funcionarios? ¿Cómo se están comportando? No sé si la población casmeña tuvo la oportunidad de tener la información cuando yo anuncio que en 30 días, si es que no se cambian a los funcionarios, y di una lista de funcionarios, yo renunciaba a Cuenta Conmigo. ¿Por qué tenían que cambiarse? Porque, un ejemplo, estamos acá en Casma. Yo hago una pregunta. ¿No hay un profesional capaz en Casma que pueda ser director de UGEL? Yo creo que sí hay. Y hay muchos profesionales capaces en Casma. ¿Acaso no era necesario que se retire al director, al presidente del directorio de Chinecas y al funcionario, a los funcionarios, por tanta denuncia de corrupción que había? Tenía que retirarse. ¿No hay acaso tantas denuncias en contra del director regional de educación que lamentablemente sus funcionarios han hecho mal uso del dinero del programa PELA, un programa dedicado a mejorar la enseñanza de los niños, y que lamentablemente se está gastando en otras cosas, en compras sobrevaluadas, en ceviches, en almuerzos, etcétera? Había muchas razones y muchas acciones malas de muchos funcionarios que tenían que haber sido cambiados en su momento y que lamentablemente el presidente nunca quiso cambiar. Y eso es lo que sigue pasando hoy. El gerente general, el mismo gerente general de la región, un abogado que lamentablemente, siendo asesor legal, no ha podido solucionar los problemas, que hay tantas denuncias en contra de los funcionarios, del propio presidente. Debe ser difícil defender al presidente y a los funcionarios. Seguramente, ¿no? Y ahora está como gerente general, y usted puede ver prácticamente en la región, lo único que se sabe es cuando se va a ejecutar la obra acá o la obra allá. Otra cosa buena usted no escucha. O sea, siempre están atentos de las licitaciones, eso es lo que me quiere decir. Nada más, no hay otra cosa buena que hagan. Desgraciadamente han abandonado todo lo demás. Bueno, ¿y cuál es el papel que cumplen los consejeros entonces? ¿No tendrían ellos que fiscalizar ese tema? Bueno, a quien he podido escuchar con firmeza en realidad en las últimas semanas es al consejero de Casma, quien ha tenido la valentía de denunciar, incluso había hecho público la posibilidad de renunciar a ser miembro de este consejo regional porque el grado de corrupción es tal que nadie quisiera estar ahí. Pero está en solitario, ¿qué pasa con los demás? Los demás simplemente se tienen que acomodar. ¿Pero qué ha pasado? Cuenta Conmigo obtuvo 5 consejeros nada más, si no me equivoco. Claro, ¿Ahora tiene cuánto? Pero ¿qué está pasando? Fíjese usted. A ver, le voy a poner un ejemplo. Guari. ¿Qué ha hecho el presidente regional? Ha tenido su directora de UGEL, de Cuenta Conmigo, una militante, la retira porque necesitaba al consejero. Quiero que tú votes por mí, quiero tener mayoría, y a cambio, ¿qué quieres? Quiero el control de la UGEL y quiero el control de salud. Entonces, el consejero de Guari, inmediatamente le dan las facultades para que designe el director de la UGEL y para que designe el director de salud. Pero se ha equivocado de cargo, los consejeros no son elegidos para eso. Por supuesto, pero eso es lo que están haciendo. Y a cambio, tienen que guardar silencio absoluto, a cambio, tienen que votar, levantar la mano cada vez que el presidente les ordena, y a cambio tienen que incumplir su principal función, que es la de fiscalizar. Y como el de Guari, hay otros 10 consejeros que lamentablemente han caído en la tentación del manejo, del control de algunas instituciones, como en este caso las UGELes, a cambio de favorecer o de votar a favor de la propuesta. ¿Por eso ha obtenido mayoría en el Consejo Regional Álvarez? Por eso lo tiene. Y eso esa es una de las cosas, por ejemplo, que yo peleaba y discutía internamente. Porque además eso le quitaba la posibilidad de trabajo incluso pues a los propios comandos. Pero sin embargo he tenido una explicación. Necesitamos la mayoría y necesitamos que estos consejeros estén con nosotros, por lo tanto yo les estoy dando el control de las UGL. No importa si dejaban sin chamba los comandos. Y no importa lo que hagan. Es decir, qué bueno que esta gente, estos consejeros, hagan las propuestas y pongan pues a gente honesta, trabajadora. No es así. Hace poco han fallecido unos funcionarios en la UGEL de Guari, y ese carro alquilado por la UGEL, el chofer no tenía SOAT, no tenía contrato. Es decir, una serie de, le han encontrado con boletas, en blanco, es decir, una serie de irregularidades que se están cometiendo, pero como está propuesto por los consejeros que finalmente tienen que levantar la mano a favor de la propuesta de Álvarez, nadie puede decir absolutamente nada y se mantienen callados ante tal grado de corrupción que hay en las UGELes, en el sector salud y en casi todos los sectores de este gobierno regional. Muy bien, hablando del tema corrupción,
En las últimas semanas usted ha presentado una serie de denuncias de hecho de corrupción donde no se salvan ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, ni la policía, ni los periodistas. ¿Qué es lo que ha podido descubrir respecto a estos temas? Donde se habla de pagos, ¿no? Bueno, yo fui muy claro y dije las cosas que tuve que decir. Y eso ha quedado evidenciado cuando yo denuncio o pido a la Fiscalía Anticorrupción que se intervenga a un lugar conocido como la Centralita en La Caleta. Y desgraciadamente se filtró la información antes de la intervención, porque estoy seguro que a estas alturas hubiera habido 2 o 3 personas metidos en la cárcel seguramente. Pero desgraciadamente esta información se filtró y no pudieron encontrar casi nada. Pero lamentablemente desde allí se manipulaba y se manejaba a ciertos periodistas para atacar a aquella persona que tenga el valor de hacer alguna denuncia en contra de alguna gestión de algún mal funcionario. Desde allí... A ver, acláreme el panorama. ¿Usted me quiere decir que el Centralita de Álvarez era algo así como el CIN de Montesinos? Claro, claro. Una cosa que yo me oponía tajantemente y por eso que yo siempre pedí la institución de ese señor Burgos, que era el que manejaba todo esto, y lamentablemente el presidente una vez más no escuchó. Pero sigue Burgos al lado del... Por supuesto que sigue. ¿Por qué? Porque lamentablemente les ha gustado la forma como logran manejar y controlar cierta cosa. Les ha gustado la forma como a través de ahí y desde ahí se jalan a cierto periodista de tal canal, le pagan tanto y a partir de ahí él comienza a alabar la gestión. Desde ahí se pagaba a ciertos periodistas que no solo alababan la gestión, sino que atacaban a los demás, ¿no? Cosa a que los yo me opositores. oponía, a los opositores, cosa que yo me oponía siempre, y desde ahí se planificaba todo para ver cómo se solucionaba tal problema judicial o en el Ministerio Público, cómo se arreglaba con tal o cual fiscal o juez para poder salvarse de alguna de las denuncias que estaban ahí. Entonces, la verdad es que no había necesidad, decía yo, siempre decía yo que no había necesidad de que estés involucrado, César, en denuncias, si es que tú, a la primera denuncia pública que se haga y con una prueba no contundente del mal accionar de tu funcionario, tú en ese momento lo destituyes, pero tú no lo destituyes, tú lo avalas, lo proteges, lo ratificas en el cargo y por lo tanto tienes que estar implicado en todas las que tienes y en muchas más, porque eso demuestra, ¿por qué no vota a esos funcionarios? Porque seguramente, y la propia población lo dice, comparten todas las cosas que hacen esos Ahora, funcionarios. ¿este señor Burgos tiene una relación contractual con el gobierno regional? No, a quien usted califica que es el que maneja y digita todo esto. Él no trabaja para el gobierno regional. Entonces, ¿qué papel juega allí? Él trabaja para Álvarez. Álvarez es el que le paga. ¿Con su sueldo? Supuestamente con su sueldo. Yo no sé si el sueldo del presidente regional le puede alcanzar para pagar a los cerca de 10 periodistas que pagan en Chimbote. Hablo solo de Chimbote, porque hay otro tanto en Huaraz, que pague a Burgos, al equipo que tiene en la Centralita, comprar una cantidad de computadoras que tiene, un equipo de seguridad. Son más de 100 hombres que pagan mensual. Yo no sé si esos 100 hombres la puede pagar. ¿Y no están contratados ellos por la región? ¿Ninguno? No, ninguno de ellos contratado por la región. Todos ellos trabajan directamente para el señor Burgos y para las cosas que tienen que salen desde la Centralita. Bien, don Juan Calderón, por cierto, se hizo un operativo al Centralita, ¿no? Creo que no se puede encontrar mayor detalle. Sí, porque lamentablemente un día antes habían retirado prácticamente todos los equipos. Se dice que había hasta equipo de chuponeo. Todo había sido retirado, todo había sido limpiado. Sin embargo, una que otra cosa por ahí dejado olvidada. Y yo pude mostrar la semana pasada unos videos, por ejemplo, como mostraba en el cuarto de Burgos, debajo de su colchón, un espacio ahí de más o menos 20 centímetros por 30 por 10 de fondo, que es el lugar que todos sabíamos se guardaban grandes cantidades de dinero, precisamente para pagar todo lo que ya hemos mencionado. Ahora, ¿dónde vivía Heriberto Benítez, hoy congresista de la República? Porque se dijo en ese momento que vivía en el Centralita, ¿o no es cierto eso? Por supuesto. Ahora, todo Perú sabe de que el señor ha cobrado sus 15.000 soles por instalación. Pero si este señor vive en Lima, lo único que se hizo acá en Chimbote, el presidente regional, fue otorgarle un cuarto en el mismo edificio donde está ubicada la Centralita. Y en un piso superior. En donde él dice que vive. Incluso él dijo en un canal limeño de que por decir que Alan García se vaya a la cárcel, le mandaron los fiscales, le mandaron para intervenir su vivienda. ¿Qué vivienda va a ser eso? Yo tengo las pruebas
que en ese cuarto de él encontraron un maletín con un polo y un pantalón jean. Eso es todo lo que tiene en esa vivienda, entre comillas, que él señala en Chimbote. Y sin embargo, actuando como cualquier otra persona inmoral, sin ética, ha cobrado esos 15.000 o de casi 16.000 soles para gasto de instalación en la ciudad de Lima, cuando todo el mundo sabe que él vive en la ciudad de Lima. Se supone que esos 15.000 soles de instalación es para los congresistas que viven en provincia, ¿no? Claro, y él, pues, como ha salido elegido por Ancash, lógicamente ha querido hacer prevalecer eso, cuando acá todos sabemos, y ahí en las filmaciones, en la intervención a la centralita, podemos ver claramente que en esa habitación completamente cerrada, solamente tenía un maletín, un polo y un pantalón jean. ¿Por qué necesitaba Álvarez a Heriberto Benítez en el Congreso? ¿Por qué lo necesita? Porque cuando estábamos en campaña, él quiso que asumamos un compromiso los dos de defenderlo a él y a sus funcionarios. O sea, es consciente de que se viene toda una ola de denuncias en su contra. Claro, por eso su interés, no solo de que gane tener congresistas, sino que además de otros partidos, apoyó la candidatura, por ejemplo, de Víctor Crisólogo, que iba por Perú Posible, apoyó la candidatura del doctor Arroyo, que iba por PPK, y así ha apoyado a otras candidaturas, no sé con qué dinero, porque él quería asegurar la presencia de varios congresistas allí. Pero conmigo tuvo ciertos problemas y por eso hizo todo lo que hizo contra mi candidatura, porque yo no acepté el compromiso que Heriberto sí aceptó, y Heriberto fue más allá. Yo tengo experiencia, César, le dijo, no te preocupes, el fiscal que te atreve a denunciar lo votamos, y efectivamente eso fue lo que hicieron. El juez que te atreve a denunciar, le investigamos, le buscamos cargo y lo sacamos del caso. Entonces yo ya conozco, yo ya he hecho eso, y eso es lo que yo voy a hacer, yo te garantizo que así va a ser. Casma tiene que ser para los casmeños, ¿no? Y hay muchas cosas que hacer acá. No se pueden hacer las obras porque hay que callar, la gente Casma está que jode. Ya vamos a hacerle su agua y desagüe. Así con ese criterio no se hacen las obras. El caso de Huicho León, por ejemplo, ¿ha tenido contacto con él o no? No. La verdad es que yo en su momento agradecí el esfuerzo que hizo él con respecto a mi candidatura, pero me quedé sorprendido de veras cuando después, sin importarle las cosas que a él mismo le hicieron en su momento, tal vez algunas personas que lo aconsejaron mal le han empujado a tratar de estar muy cerca al presidente a cambio de manejar o manipular ciertos sectores del sector público aquí en la provincia de Casma. Yo he hecho la culpa al presidente regional por permitir que estas cosas se hagan. Él ha permitido que estas cosas se den no solo en Casma, en Chimbote, en Guarmey, en Huaraz y en todo lugar. Pero le están mintiendo, pues le están engañando, porque han sido amigos de Juan Calderón. ¿Por qué ahora negarlo? Más que estar preocupado en que se solucionen los problemas de cada sector de nuestra región, están preocupados en la obra de 400 millones, en la obra de 300 millones, en la obra de 100 millones, por ya las cosas que la gente puede imaginar. Llevar estas declaraciones de este momento de Juan Calderón hacia el presidente regional le va a significar 2.000 soles o 1.500 soles. Creo que es la tarifa más baja, 1.500, ¿no? Sí, 1.500 soles, ¿no? Pero de esa forma, de esa manera no hay que mantener a nuestros hijos. Hay que trabajar honestamente, hay que trabajar correctamente, y este tipo de trabajos desmerece totalmente a una persona y le hace mucho daño a sus hijos. Y como verá, he tenido que dejar de lado de las facilidades y las comodidades para estar en la vereda que me corresponde, porque definitivamente yo nunca voy a compartir estos actos de corrupción que se están haciendo en el gobierno regional. Un gusto, y lo tendremos, estoy seguro, seguido por Casma. Gracias. Bien, gracias, buenas tardes. Hemos conversado con don Juan Calderón Altamirano, ancashino y ex representante político de César Álvarez Aguilar, aunque no creo que quiera que lo recordemos de esa manera, pero bueno, en todo caso para que usted lo ubique. Nosotros ponemos punto final a nuestra jornada informativa hoy aquí en Contacto Directo, Grupo Periodístico REC. Nos reencontramos mañana, Dios mediante, 1 en punto, Contacto Directo, mañana, 8 en punto, rompiendo esquemas en Radio en Color. Buenas tardes con todos, hasta mañana.